En esta segunda parte vamos a ver algunas de las limitaciones de la aplicación de las curvas de probabilidad relativa al modelado del desplazamiento multifásico. Básicamente la intención es identificar aquellos escenarios en los que la ley de Darcy no se aplica al flujo multifásico. Eso nos va a permitir diferenciar modelo y realidad física. En otras palabras, lo que vamos a ver es qué ocurre cuando todo se acomoda a una ecuación que no vincula los datos de interés. Vamos a empezar con un resumen de lo que ya vimos en la primera presentación. Una imagen gráfica de los diferentes escenarios que analizamos, algunas ecuaciones que se analizaron en esa presentación, una frase que resume muchas de las características y problemas que genera el uso de probabilidades relativas. Y lo que vamos a hacer ahora es básicamente hacer un análisis crítico de esa primera presentación con algunos agregados que permiten identificar la base de algunos problemas recurrentes en el modelado de reservorios. Cuando vimos esta imagen no lo dije explícitamente, pero en estos diferentes escenarios lo que se vinculaba en todos los casos eran los caudales de producción en la cara de salida, que es la que identificamos como cara de interés, en función de la saturación media del sistema, no de la saturación en esa misma cara de producción. La pregunta es si estamos haciendo una vinculación inadecuada al tomar una variable que se genera solo en un punto de la muestra o en una cara de la muestra y vincularla con una saturación que es global para el sistema. Bueno, la respuesta no es directa, hacia los fundamentos de la adaptación de la ley de Darcy al flujo multifásico y a las necesidades que se tienen en el modelado de reservorios. Cuando presentamos la ley de Darcy para medios lineales, una ley notablemente simple, la vinculación de variables permite definir la permeabilidad operativamente. En la práctica, cuando definimos en palabras la permeabilidad, las respuestas habituales suelen ser del tipo: es la capacidad de un medio poroso para, ya sea conducir, transportar, trasladar, movilizar fluidos, pero nunca se define espontáneamente la permeabilidad como la capacidad de producir fluido de un medio poroso, pese a que quienes trabajamos en ingeniería de reservorios nos abocamos a predecir la producción de fluidos fundamentalmente como base del sustento económico de toda explotación comercial. Básicamente, cuando Darcy hizo su experimento, acá está esquematizado de una forma diferente, utilizó un medio poroso saturado al 100% con agua. De hecho, eran arenas o filtros de arena dedicados a purificar aguas industriales. Y durante el experimento, el caudal de inyección de agua era el mismo que el caudal de producción. Por lo tanto, hablar de conducir, producir o inyectar fluidos era lo mismo. Cuando se están las condiciones en que nace esta ley, hablar de caudales de inyección y de producción es lo mismo y definen el caudal de conducción porque no hay forma de conducir algo diferente a lo que se está movilizando en los extremos del sistema. Esto es genérico. En flujo monofásico incompresible se habla de un valor de caudal sin indicar en qué punto se hace la medición porque no hace falta hacerlo. Pero ¿cuál es la situación en el caso del flujo multifásico? Bueno, vamos a hablar de un término operativo en estos casos que es la probabilidad efectiva del sistema. En flujo multifásico, cuando escribimos la ley de Darcy para una fase en particular, por ejemplo el agua, nos interesa el caudal de agua vinculado con la diferencia de presión aplicada a esta fase, la viscosidad de este fluido y los otros factores de la ley de Darcy, que son el factor geométrico y la permeabilidad del medio poroso, a la cual hay que corregir por un factor que adopta la forma de una curva que llamamos curva de probabilidad relativa. Y lo mismo hacemos para el caso del petróleo, de modo tal que al producto permeabilidad absoluta por permeabilidad relativa lo llamamos permeabilidad efectiva al agua, sencillamente permeabilidad al agua. Y lo mismo hacemos con el caso del petróleo. Estos valores dependen, por supuesto, de la saturación de agua. A diferencia de la permeabilidad absoluta, que es un valor único para la muestra, la permeabilidad efectiva es un valor que depende de la saturación de fluidos en el sistema. O sea, en alguna medida lo que hacemos
al definir el concepto de permeabilidad efectiva es recuperar la ley de Darcy, pero utilizando variables personalizadas para cada fase. Como comentario, las permeabilidades efectivas son siempre menores que la permeabilidad absoluta, dado que la presencia de una segunda fase siempre dificulta el flujo de la otra fase por el sistema, la otra o las otras fases por el sistema. De modo tal que determinar la permeabilidad efectiva a una fase lo que implica es determinar el caudal de esa fase comparado con el caudal que se obtenía para esa misma fase cuando estaba saturando a 100% el sistema. Y esto nos lleva al concepto, o nos permite analizar el concepto de permeabilidad relativa. Generalizando, ya vimos que el caudal de una fase cualquiera, en condiciones de flujo multifásico, para una determinada saturación de agua se vincula con las variables que estamos viendo. Y ya vimos en la definición de permeabilidad efectiva que era el producto de permeabilidad absoluta por permeabilidad relativa a esa fase. Eso nos permite obtener la permeabilidad relativa a la fase como el cociente sencillamente entre la permeabilidad efectiva y la permeabilidad absoluta del sistema. La permeabilidad absoluta es una constante, de modo tal que obtener una curva de permeabilidades relativas en función de saturación de agua implica tener la capacidad de determinar permeabilidades efectivas al agua, por ejemplo, en función de la saturación de agua. Lo que sigue es una observación que es trivial, pero para poder hacer esa determinación de permeabilidades relativas necesitamos que exista una permeabilidad efectiva a la fase que estamos analizando para cada saturación de agua. Parece tan obvio que ni siquiera sería necesario mencionarlo, pero lo que hemos hecho hasta ahora es solamente un manejo matemático de la ecuación de Darcy. Lo que vamos a hacer ahora es una interpretación física del fenómeno. Veamos cómo calculamos entonces una permeabilidad efectiva en un ejemplo que ya hemos visto. Para eso recordamos, por ejemplo, para el caso de la permeabilidad efectiva al agua, que lo que tenemos que determinar es fundamentalmente el caudal de agua que circula por el sistema, dado que las otras variables en principio son muy fáciles de determinar. La geometría del sistema permanece constante, la diferencia de presión la fijamos nosotros, la viscosidad del agua es una variable que no cambia durante el experimento, por lo tanto, medir la permeabilidad efectiva al agua en un desplazamiento implica medir el caudal de agua en ese mismo desplazamiento para una determinada saturación de agua. A esto lo vamos a denominar ecuación 1, sencillamente porque voy a hacer mención a ella en más de una oportunidad más adelante. En estas condiciones, una muestra como la que ya hemos visto, en este caso podemos considerar que es una muestra de laboratorio, cuando la sometemos a una inyección de agua, el agua desplaza al petróleo, de modo tal que en el momento que estamos viendo esta imagen, la muestra está produciendo petróleo, pese a que está inyectando solamente agua por la cara de entrada. Cuando la saturación de agua es esquemáticamente un 50%, para ponerle números al ejemplo, podemos decir que estamos inyectando un caudal típico de laboratorio, 1 centímetro cúbico por minuto de agua, y estamos produciendo, bueno, no estamos produciendo agua, el caudal producido de agua es cero en este momento. De modo que nos encontramos con un pequeño problema. En la ecuación 1 están perfectamente definidos todos los valores, diferencia de presión, viscosidad, geometría, pero el caudal de agua ya estamos viendo que hay al menos dos opciones, de modo que ¿qué valor hay que emplear? Podríamos elegir el caudal de agua de inyección, el caudal de agua de producción o un promedio matemático. Bueno, quizá esto no resulte demasiado claro en este punto. Vamos a verlo con un ejemplo que nos aleja un poco de la ingeniería de reservorios. Si tenemos una pelota como la que estamos viendo, que tiene dos colores, vamos a simplificar los sistemas reales a solamente dos colores, azul y amarillo en este caso. Si la pregunta que nos hacen es ¿qué color tiene esta pelota?, podríamos responder, siguiendo el ejemplo anterior, con que esta pelota es azul, o es amarilla, o es verde, y es evidente que ninguna de las tres respuestas es correcta. Ninguna de las tres respuestas define exactamente el objeto que estamos estudiando o describiendo. Bueno, por muy extraño que parezca,
la forma en que se utiliza habitualmente las curvas de probabilidad relativa equivale a decir que esta pelota es verde. Pero el problema general es mucho más complejo. El problema general no se trata de, como vimos recién, una pelota de dos colores, sino un escenario multicoloreado, en el cual, otra vez, es imposible decir qué color tiene esta imagen. En la pelota podíamos ingeniarnos de alguna forma para describirla con dos colores, pero explicar qué color tiene esta imagen pasa a ser una imposibilidad hasta gramatical. Sin embargo, cada píxel, decididamente, de lo que están viendo en pantalla, tiene un color perfectamente definido. Lo mismo pasa en un desplazamiento multifásico no estacionario. Lo que estamos viendo en este momento es una celda de laboratorio transparente en la que se está desplazando agua de un color azul celeste mediante inyección de aire, y el sistema tiene toda una gradación de saturaciones equivalente a la gradación de colores que vemos en la imagen superior. Otra vez, en este caso, con certeza, el sistema no tiene una capacidad de conducción de agua, pero sí tiene una capacidad de conducción de agua en cada punto en función de la saturación de agua de ese punto y de la forma en que se llegó a esa saturación de agua. Entonces, si los sistemas reales son tan complejos, ¿cómo es que se mide la curva de probabilidad relativa? Bueno, recreando las condiciones originales. Eso significa logrando que inyección, conducción y producción sean verbos intercambiables o generen valores de caudales intercambiables. En los medios porosos reales solamente hay dos soluciones a este planteo. El primer planteo es en estado estacionario, donde los caudales de inyección en todas las fases son idénticos a la de producción. En el caso del laboratorio se toma una muestra como la que ya vimos y no se inyecta solo agua, sino que se inyecta agua y petróleo, por ejemplo, hasta que por el extremo de salida salen las mismas proporciones de agua y de petróleo que se están inyectando. En esas condiciones lo que se inyecta y lo que se produce es lo mismo, por lo tanto lo que se conduce de agua también es lo mismo, o de petróleo. La otra solución es en cualquier punto, pero no puntos tridimensionales o puntos físicos, sino puntos geométricos, de un desplazamiento no estacionario, como la imagen. Cada píxel de la imagen o cada punto del desplazamiento de agua por gas como vimos en las imágenes previas. No existe una solución para un sistema extenso. Se trate de un plug de laboratorio, de una celda de simulación numérica o de un bloque completo en un reservorio de hidrocarburos. No es que es difícil definirlo. No, no existe la capacidad de conducción de fluidos global de ninguno de estos sistemas. Por lo tanto, no existe la permeabilidad, y si no existe la permeabilidad efectiva, no existe la permeabilidad relativa. De hecho, en un desplazamiento real, cuando tomamos un bloque finito, del tamaño que sea, de un centímetro cúbico, de un metro cúbico o de un kilómetro cúbico, cuando le asignamos o le determinamos una determinada saturación de agua, cada punto de ese sistema, cada plano, cada cara, cada pozo ubicado en ese bloque o celda, tiene su propia capacidad de movilizar fluidos. No existe una única capacidad de fluidos, de movilizar fluidos. Y esto nos lleva a un resumen de toda esta charla. En tanto que el modelado de reservorios requiere curvas que cuantifican la producción de las diferentes fases para cada valor de saturación promedio, en sistemas que son tridimensionales, son altamente heterogéneos y están sometidos a equilibrios variables tanto en tiempo como en ubicación espacial de las fuerzas capilares viscosas y gravitatorias, la solución que empleamos regularmente para los modelados son las curvas de probabilidad relativa, que en realidad cuantifican la capacidad relativa de conducción, no de producción, de las diferentes fases, definida para cada saturación puntual de fluidos y obtenidas en medios porosos, lineales y homogéneos, bajo dominio exclusivo de fuerzas viscosas. Si a esto le sumamos la frase de Laurie Dake, que ya mencioné tanto en la primera presentación como al comienzo de esta segunda presentación,
de que se asume que estas curvas de probabilidad relativa son intrínsecamente correctas y toda la teoría y la práctica se ensamblan para acomodarse a esta visión generalizada, estamos viendo la magnitud del problema del modelado utilizando una curva que no modela las variables de interés. Las variables de interés son las que figuran en el párrafo superior, son las que involucran sistemas tridimensionales heterogéneos y con equilibrio de fuerzas que son variables en el tiempo y en el espacio. Y por supuesto que el valor que nos interesa no es la capacidad de conducir fluidos en el subsuelo, sino la capacidad de producir o inyectar, o admitir, mejor dicho, fluidos en los bloques de subsuelo. Bueno, el sistema es mucho más amplio, o sea, el escenario a analizar es mucho más amplio. De hecho, las siguientes charlas, algunas de las siguientes charlas van a tocar estos temas, desde, bueno, fundamentar un poco mejor lo que hasta el momento fue una mención de la teoría de avance frontal, analizar en particular los puntos extremos de saturación, ya no las curvas de probabilidad relativa, sino los valores extremos de saturación de agua, saturación de petróleo, saturación de gas crítica o inmóvil dentro del sistema. Una solución a toda esta especie de galimatías basada en lo que se conoce como método implícito de cálculo o en la definición de pseudofunciones de probabilidad relativa. Y también vamos a ver de qué forma se podrían modelar los reservorios prescindiendo de la forma actual del uso de las probabilidades relativas. Esto es tema de diferentes charlas que vamos a ir analizando por esta misma vía.